Buenas, aquí estamos otra vez. El último viernes del mes para comentar cosas de ciencia y tomar conciencia, ya sabéis. Tomamos un café y comentamos la actualidad que viene, además, bastante revuelta últimamente. Eh, mm, Me he comido mucho el coco de eh, si convendría o no convendría seguir comentando determinadas cosas, pero es que creo que la situación es lo suficientemente grave y la verdad es que estoy un pelín asustado. Y bueno, hay cosas que es evidente que tenemos que tocar. ¿Qué tal, Fer? Buenas. Aquí estamos. Bueno, lo primero que hemos empezado el 2025 y los datos de Copérnicus, del tiempo, la temperatura media de la Tierra. Estoy un poco tonto, ¿eh? O sea, tengo mejor voz, sí, algo mejor tengo, pero estoy hecho polvo, estoy al límite. Entonces, no sorprendas si de vez en cuando se me va la olla más de lo normal. Bueno, lo que estábamos diciendo, que los datos, se ha confirmado ya que 2024 es el año más cálido que hemos tenido desde que hay registros, ¿no? Con una media de 1,6. Y lo que es más preocupante todavía es que los 19 primeros días de enero la media fue de 1,74, la media de temperatura. Ya sabéis que el protocolo, vamos, lo que se... El acuerdo de París era no subir de los 2 grados y si podía ser no superar el grado y medio. Lo del grado y medio ya es algo, bueno, pues realmente papel mojado. Aunque todavía no podemos decir que estamos en un grado y medio de elevación de temperatura con respecto a la temperatura preindustrial, porque se tiene que hacer la media de los 10 últimos años, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues no, pero será. O sea, en 2023 fue 1,495 decían, por no decir 1,5. 2024 fue 1,6 y ya llevamos 19 días, como digo, con 1,74. Evidentemente, según vayan pasando los años, pues será más real que hemos sobrepasado el grado y medio de temperatura. Y ya sabéis que esto no era una cifra puesta al albur, sino que había habido investigación detrás y parecía que sabemos que entre 1,5 grados y 2 grados de temperatura van a empezar a actuar sistemas de retroalimentación positiva que pueden hacer que varios de los tipping points, ¿sabéis? Esos puntos oscilantes entre extremos, ¿no? Pues como lo del hielo, el hielo del Ártico, por ejemplo, ¿no? Que el hielo del Ártico se derrite en verano, pero en invierno se vuelve a congelar, es decir, siempre se pasan unas oscilaciones, pero que esas oscilaciones, como si estuvieses bamboleándote en una silla, pues llegan, como llegues a un determinado punto, la silla se cae y pasas a otro estado, ya no vuelves, no regresas al anterior, ¿no? Entonces esos tipping points, que es lo que se llaman esos puntos de inflexión, sabemos que entre 1,5 y 2 grados tenemos mucho riesgo de superarlos, de superar unos cuantos, aunque ya hay algunos tipping points que sabemos que están prácticamente perdidos o superados, pero habrá que hacer todo lo posible para superarlos menos, o sea, para arriesgarnos menos. En fin, ya estamos viendo además cuál es la realidad, cómo se manifiesta esta elevación de temperatura que hemos tenido, que aunque la gente con el frío que está haciendo ahora dirá, pero esto es el calentamiento, sí, es el calentamiento y lo veremos. No podemos, estamos viendo cuáles son los resultados que este calentamiento está teniendo, cómo se está manifestando en un tiempo cada vez más extremo y más alocado. ¿No? Eh, Acordaos que creo que fue el último Café Conciencia cuando leímos la carta de Peter Kalmus. ¿Os acordáis de Peter Kalmus? Peter Kalmus, que era un científico de la NASA,
y un activista que se encadenó al Chase Bank para protestar contra la financiación de nuevos yacimientos de petróleo, viendo la situación que teníamos, y escribió una carta que la leímos, que era muy emotiva. Bueno, pues con lo que está ocurriendo, con lo que ha ocurrido este mes de enero en Los Ángeles, resulta que Peter Kalmus vivía en uno de los barrios que ha sido arrasado por los incendios. Y Peter Kalmus, por lo tanto, ha sido noticia, ha estado en muchas cadenas de televisión americanas, ha tenido muchas entrevistas y publicó un artículo el 10 de enero. Acordaos que los incendios de Los Ángeles se desataron el, el 7 de enero, pero estuvieron hasta el 22, 15 días más tarde, todavía seguía rebrotando algunos focos y organizando algunos incendios que todavía se extendían, ¿no? El 22, 23, 24 duraron depende de por qué se extendió por muchas áreas, ¿no? Pero ha habido incendios y que todavía no estaban controlados hasta hace unos días, no se ha conseguido parar realmente todo aquello. Bueno, ahora en lo que estaban era precisamente en lo contrario, ¿no? Después del aluvión de incendios, el problema que tenían es que había habido unas lluvias, que había venido bien para apagar el tema, para acabar de controlar los incendios, pero las lluvias ahora estaban con inundaciones y corrimientos de tierra, porque además toda la tierra quemada no absorbía el agua y bueno, pues ahora tienen una segunda fase precisamente pues a raíz del desastre que estuvieron teniendo, ¿no? Quería que leyésemos, vamos a leer la carta de Peter Kalmus que publicó el 10 de enero en el New York Times. Mirad, podéis tener acceso todos, cualquiera de vosotros, claro, sin ningún problema. Mirad, aquí está. New York Times, mira, opinión, ensayo invitado, como científico del clima, supe que debía irme de Los Ángeles, 10 de enero de 2025. Bueno, las imágenes eran devastadoras, acordaros, ¿no? Había gente que comentaba que a ver si ahora, como había gran parte de uno de los barrios más afectados fue Palisade, que era un barrio residencial de ultra ricos, y como esta gente tiene más predicamento, más contactos y más posibilidad de influencia, pues a ver si esto servía de algo, ¿no? Pero, en fin, no están las cosas en Estados Unidos precisamente muy halagüeñas, ¿no? Vamos a leer lo que pone. Dice: estoy totalmente devastado por los incendios de Los Ángeles. Por cierto, le podéis ver también en alguna de las entrevistas estas, el mismo día, que me parece que fue el mismo 7 cuando empiezan los incendios, me parece que conectaron. Yo recuerdo verle en una entrevista muy emocionado, al borde de las lágrimas, por lo que vamos a leer aquí. Dice: conmocionado, con rabia y dolor. La comunidad de Altadena, cerca de Pasadena, donde el incendio de Eaton ha dañado o destruido al menos 5.000 estructuras, fue mi hogar por 14 años. Me mudé con mi familia hace 2 años porque a medida que el clima de California se volvía más seco, caluroso y abrasador, temía que nuestro vecindario ardiera, pero ni siquiera yo pensaba que unos incendios de esta escala y gravedad arrasarían tan pronto este y otros grandes barrios de la ciudad. Y sin embargo, las imágenes de Altadena de esta semana muestran un paisaje infernal, como sacado de La parábola del sembrador, la asombrosamente premonitoria novela climática de Octavia Butler. La parábola del sembrador es una novela que, bueno, ya es un clásico. No, es de hace unos años y estaba ambientada, me parece que ahora, en 2020, 2020 y algo. Y es una distopía apocalíptica, vamos. Dice: una lección que el cambio climático nos enseña una y otra vez es que las cosas malas pueden ocurrir antes de lo previsto. Las predicciones de los modelos sobre los impactos climáticos han tendido a estar sesgadas de forma optimista. Esto es algo que no solamente comenta él, ya veremos que hay otros científicos que comentan el sesgo, si no optimista, por lo menos prudente, ¿no? Ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, que la ciencia, como es prudente, no asegura, supone, siempre te añade, se necesita más investigación,
evolución, es decir, per se es así, tiene que ser cauta, ¿no? Porque asegurar es muy difícil en ciencia, ¿no? Eh, 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 eh. Pero ahora, desafortunadamente, el calentamiento se está acelerando, superando las expectativas de los científicos. Es una evidencia. Es por lo que comentamos, por lo que empezamos a hacer Café Conciencia, entre otras cosas, y es porque en el 23 y el 24 se ha visto una aceleración de todos los procesos muy, 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 muy peligrosa. Porque conciencia teníamos, es decir, había muchos que venimos hablando de estos temas, o yo pues os comenté que hace pues como 30 años, o no más todavía, 35, cosas así, ya estábamos haciendo programas de educación ambiental y educación para el consumo en los colegios de Madrid y estas cosas. O sea, pero siempre pensábamos que, aunque sabíamos que el camino que llevábamos no era el correcto, pensábamos que las cosas iban a ir más lentamente. De hecho, era como con conciencia para las generaciones futuras. Ahora ya no hay generaciones futuras, ahora lo estamos viviendo nosotros. Ya no hay que esperar a que sean nuestros nietos, es que somos nosotros los que lo estamos viviendo. Debemos afrontar el hecho de que nadie va a venir a salvarnos, sobre todo en lugares propensos a las catástrofes, como Los Ángeles, donde el riesgo de incendios forestales catastróficos es evidente desde hace años. Y muchos de nosotros nos enfrentamos a una elección real, quedarnos o marcharnos. Yo elegí marcharme. A menudo llamada el secreto mejor guardado de Los Ángeles, Altadena es una aldea particular enclavada en las estribaciones de la montaña oculta de los embotellamientos de tráfico de la ciudad, donde todo el mundo parecía conocer a todo el mundo. Llegué con mi familia en 2008 para empezar un postdoctorado en astrofísica. Parecía que habíamos aterrizado en el paraíso. Guacamole ilimitado de un enorme aguacatero en nuestro patio trasero, bandadas de loros verdes que parloteaban sobre nuestras cabezas, el césped perfecto de Coltech en Pasadena para tumbarme con mis hijos, incluso en enero. Empecé a preocuparme por el cambio climático como estudiante de posgrado en 2006. Mi preocupación fue en aumento a medida que el planeta se calentaba. En 2012, incapaz de mirar hacia otro lado, cambié mi carrera de las ondas gravitacionales a la ciencia del clima, aceptando un trabajo en el laboratorio de propulsión de chorro de la NASA. De propulsión a chorro de la NASA. También empecé a criar gallinas y abejas como muchos de mis vecinos, a colaborar como voluntario con grupos climáticos locales, a ir en bicicleta por la ciudad para dar charlas sobre el clima. Pero la crisis climática seguía empeorando, año tras año. Quería gritar a los cuatro vientos para que la gente viera el calentamiento global como la amenaza urgente que es. Escribí artículos y tweets con lenguaje amargo y cofundé organizaciones sin ánimo de lucro para una aplicación sobre el clima y un grupo de medios de comunicación sobre el clima. Entonces, en septiembre de 2020, experimenté por primera vez un agotamiento por calor durante una intensa ola de calor. Al día siguiente, el incendio de Bobcat, un mega incendio, prendió a pocos kilómetros de nuestro barrio en lo alto de las estribaciones de Altadena. En Los Ángeles, los barrios cercanos a las montañas y las zonas silvestres corren mayor peligro de incendio. Nos preparamos para evacuar, pero a diferencia de los incendios que arrasan ahora, el fuego se contuvo en su mayor parte en las zonas silvestres. Aún así, durante semanas, mi familia y yo estuvimos envueltos en una nube de humo. Me ardían los pulmones y sentía un cosquilleo constante en los dedos. Tras el incendio de Bobcat, Los Ángeles ya no me parecía segura. Temía por la salud de mi familia y me preguntaba cómo evacuaríamos si el barrio empezaba a arder. En 2022 a mi esposa le ofrecieron un trabajo en Durham, Carolina del Norte, y nos trasladamos. Por cierto, se trasladó a Carolina del Norte, que es donde, al lado de Asheville, que es una de las zonas que Helene, el huracán Helene, pues donde produjo unas inundaciones increíbles a casi 400 kilómetros de la costa, ¿no? El huracán que se adentró en Helene, creo que lo comentamos en su momento. He estado observando la tragedia de esta semana desde lejos, reconstruyendo la historia a través de las noticias locales y de los mensajes de vídeo de mis amigos, algunos de los cuales han perdido sus casas intentando averiguar qué se ha quemado y qué no. El hospital de mascotas de nuestro perro desaparecido, la iglesia donde se presentaron los recitales de cuerdas de nuestros hijos desaparecida, el extraño museo del conejo que me maravillaba mientras esperaba
esperaba en mi bicicleta que cambiara el semáforo, la amistosa ferretería a la que fui cientos de veces, la cafetería donde me reuní con amigos y activistas climáticos, todo ha desaparecido. Mi antiguo vecino me envió un mensaje de texto el jueves para decirme que nuestra pequeña calle cerrada había ardido, incluyendo su casa y la nuestra, y la de todos nuestros vecinos excepto una. La hermosa casa en la que criamos a nuestros hijos había desaparecido y por fin se me saltaron las lágrimas. Ya no hay ningún lugar verdaderamente seguro. Hace unos meses el huracán Helene, mira, no me acordaba yo que lo comentaba aquí, azotó en la parte occidental de mi nuevo estado y la ciudad de Asheville, que muchos consideraban un paraíso climático. El noroeste del Pacífico parecía seguro hasta la cúpula de calor de 2021. Hawái parecía seguro hasta los mortales incendios de Maui en 2023. Para quien lo ha perdido todo en catástrofes climáticas, el apocalipsis ya ha llegado. Y a medida que el planeta se caliente, los desastres climáticos serán más frecuentes y más intensos. El costo de estos incendios será inmenso y afectarán al sector de los seguros y al mercado inmobiliario. Lo mal que se pongan las cosas dependerá de cuánto tiempo dejemos que la industria de los combustibles fósiles siga llevando la voz cantante. Las corporaciones del petróleo, el gas y el carbón saben desde hace medio siglo que estaban provocando un caos climático irreversible y sus ejecutivos, grupos de presión y abogados optaron por difundir desinformación y bloquear la transición a energías limpias. Hoy día ya es muy evidente que esto ha sido así. En 2021, testificando ante el Congreso, varios directores ejecutivos se negaron a poner fin a sus esfuerzos por bloquear la acción climática o asumir la responsabilidad de su desinformación. Utilizan su riqueza para controlar a nuestros políticos. Tenemos que tender puentes a las personas de todos los lados del espectro político que están despertando a medida que empeora el caos climático, a pesar de las burdas falsedades de muchos líderes republicanos. Nada cambiará hasta que nuestra ira sea lo suficientemente poderosa. Pero una vez que aceptas la verdad de la pérdida y la verdad de quien perpetró y se benefició de esa pérdida, la ira llega corriendo tan feroz como los vientos de Santa Ana. En fin, es... ¿Qué decir sobre lo que plantea aquí Peter Kalmus, ¿no? Los vientos de Santa Ana. Recordad que es que la situación de los incendios, evidentemente, o sea, hay estudios de atribución que ahora hablan que ha sido un 35% más probable, etcétera, etcétera. La realidad asociada al caos climático que tenemos es evidente. Es evidente. Había habido una sequía tremenda de 8 o 9 meses que antes incluso había habido unas inundaciones que había hecho que luego nacieran muchas plantas, hubiese mucho material vegetal que se secó por un estrés hídrico mantenido durante, como digo, 9 meses. Y eso con los vientos de Santa Ana, que son vientos que vienen del interior del desierto y que soplaban a 150 kilómetros por hora, pues imaginaos, si tú tienes un... Pues es que fue así, es que todavía se está investigando a ver cuál fue la causa del primero de los focos, ¿no? Cómo salió, aunque hay bueno, pues indicios de que hay algunas instalaciones eléctricas que podían ser las culpables o donde se pudo originar. Pero en cuanto había materia combustible ardiendo y vientos de 150 kilómetros por hora soplando, calientes, cálidos y secos, eso es como un soplete, eso no hay quien lo pare, no hay quien lo apague y de hecho transportaba durante a centenares de metros, incluso a kilómetros, trozos de madera ardiendo y generaba nuevos focos. O sea, fue la situación de Los Ángeles ha sido para, si habéis seguido un poquito las noticias, estaréis espeluznados como estoy yo, ¿no? En fin, como os decía, tenemos eso que estaba ocurriendo en Los Ángeles, los mega incendios tremendos aquí, que el año anterior habían sido en Canadá, que como dice el año, bueno, en 2023 también fueron en Hawái. Es decir, ahí Estados Unidos está viviendo
muchas de las catástrofes climáticas de grandes magnitudes. Pero es que al mismo tiempo, y vamos a ver otras cosas, porque quería yo comentaros de aquí, que mientras tenemos esto que estaba ocurriendo, fijaos, del 7, esto fue escrito el 10, como os digo, el 22 todavía se reavivó algún nuevo foco, pero es que el 22, mirad lo que estaba ocurriendo en el otro lado de Estados Unidos. Esto es una noticia, como veis, del 22 de enero de 2025. Una tormenta invernal sin precedentes paraliza la costa del Golfo de México en Estados Unidos con fuertes nevadas y heladas. Al mismo tiempo, mientras en Los Ángeles se está quemando, en la costa este, todo el sur de la costa este, la tenían pues como estáis viendo aquí. Una fuerte tormenta invernal azotó este martes el sur de Estados Unidos, cubriendo partes de la costa del Golfo de México, con nevadas sin precedentes en una región poco acostumbrada a un clima invernal extremo. La tormenta, que afecta a zonas de Texas hasta Florida, pasando por las costas de Carolina del Norte, causó cierres generalizados y una escalada de las interrupciones de los viajes este miércoles, incluyendo automovilistas varados y vuelos retrasados. Los aeropuertos de Louisiana, Mississippi y Florida cerraron este martes debido a una nevada sin precedentes. Y mira, dice, voy a comentaros varias cosas nada más, no vamos a leer todo el artículo. Dice, más de 25 millones de personas están bajo alertas meteorológicas invernales desde Florida hasta Virginia. ¿Veis? 25 millones de personas aquí así. Y en Los Ángeles con los incendios. Desde Florida hasta Virginia a primera hora de este miércoles, todo mientras gran parte del centro y este de Estados Unidos se enfrentan a temperaturas de 20 y 30, entre 20 y 30 grados por debajo de la media. Récord de nevadas, esto es lo que quería que viésemos. Dice, en Nueva Orleans batió este martes su récord histórico de nevadas diarias, al recibir 20,3 centímetros de nieve, superando con creces el anterior récord de 6,86 centímetros. Es que me hace mucha gracia porque dice superando con creces, joder, superando con creces, multiplicado por 3 y pico. O sea, si el anterior récord era 6,86 centímetros y ahora son 20,3, la ciudad ha registrado más nevadas este mes que Anchorage, en Alaska, que ha visto casi 5 centímetros de nieve en enero. O sea, es que es más nevadas, más nieve en Nueva Orleans que en Alaska. Si esto es normal, pues que me lo expliquen. Dice, otras ciudades del sur también batieron récord de nevadas. Mobile, en Alabama, registró 19,1 centímetros, superando el anterior récord de 9,14. Como veis, que fue en 1973. Como veis, se han superado los récords, pero a lo bestia. Dice, en Pensacola, en Florida, registró 19,3 centímetros, superando su récord de 5,84 en 1954, desde el 54. Para que veamos la excepcionalidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Milton, Florida, registró un total preliminar de 22,35 centímetros, lo que podría batir el récord estatal de nieve. En fin, pues claro, evidentemente ha habido cortes de carreteras, aeropuertos suspendidos, las escuelas cerradas, es decir, como veis, el impacto de estas condiciones extremas va a tener un coste económico, aunque que parece que al final es lo que molesta, ¿no? Cuando puede empezar a hacerse las cosas, cuando empieza a tener un coste económico gordo. Pero bueno, ya sabéis que lo que para nosotros es una desgracia, para los grandes prohombres es una oportunidad. Ellos no ven crisis, ven oportunidades, ¿no? Yo eso lo llamo buitres, pero ellos se creen prohombres. Más de 1.200 vuelos fueron cancelados en todo el país hasta este miércoles por la mañana, afectando principalmente a las rutas hacia y desde Texas y Louisiana, según FlightAware. En fin, que como veis, al mismo tiempo, mientras estaban todavía con los incendios en Los Ángeles, en la costa este, en el Golfo de México, estaban con nevadas de récord. Pero es que aquí, al mismo tiempo, es que lo hemos estado viendo, ¿no? Dice, la tormenta Eowyn
azota la isla de Irlanda con vientos huracanados y deja sin luz a casi 1 millón de usuarios. Esto lo hemos visto la semana pasada, que al mismo tiempo que estaba ocurriendo lo de Los Ángeles, estaba ocurriendo lo del Golfo de México y estaba ocurriendo la tormenta Eowyn aquí en Irlanda y llegándonos coletazos a nuestras costas, ¿no? Dice, se han registrado rachas de viento de 183 kilómetros por hora en el condado de Galway, la velocidad más alta detectada nunca en la isla. Volvemos a lo mismo, la excepcionalidad, la potencia de los eventos. El temporal ha paralizado hasta primera hora de la tarde los transportes públicos y se han cancelado cientos de vuelos. Aquí hay 4 cositas que comentar. Dice, la tormenta Eowyn ha azotado este viernes la isla de Irlanda con vientos huracanados y ha dejado casi 1 millón de viviendas y negocios sin electricidad, 725.000 clientes en la República de Irlanda y 240.000 en Irlanda del Norte. ¿Qué más quería comentaros de aquí? Bueno, pues evidentemente el temporal ha causado importantes daños materiales, ha paralizado hasta primera hora de la tarde los transportes públicos por carretera, ferrocarril y ferries, ha obligado a cancelar unos 230 vuelos del aeropuerto de Dublín. También se han suspendido decenas de vuelos en los aeropuertos de Belfast, Edimburgo y Glasgow. Además, los centros educativos han permanecido cerrados, es decir, rachas de viento de 183 kilómetros por hora. Dice, la Agencia Meteorológica del Reino Unido ha informado de que, según las imágenes de satélite, se han detectado sobre la isla de Irlanda un fenómeno peligroso conocido como steam jet, chorro en aguijón. Esto es ahora una nueva, supongo que lo habéis visto o que nos lo comentaron, ¿no? Mirad cómo estamos aprendiendo. Lo que pasa es que la mente humana rápidamente se adapta a todo, ¿no? Y nos parece que es de siempre, ¿no? Que siempre se ha hablado de danas, siempre se ha hablado de ciclogénesis. Hace unos años hablaban de una ciclogénesis explosiva y nos ponía los pelos de punta. Ahora todos son ciclogénesis explosivas, son trenes de tormentas unos asociados con otros, y ahora un nuevo concepto que es el de steam jet, chorro en aguijón, que queda más así, venía dibujado como en los gráficos que comentaban, venía dibujado como un escorpión siempre, como entraba ahí. Son unas, unas... dentro del giro que generan las borrascas. Esto lo explica muy bien lo del el chorro en aguijón, lo explica muy bien Rubén Vázquez, que os lo he dicho, el de Meteo Vigo. Poned información si queréis saber lo que es el tema del steam jet. Dice, la Compañía Nacional, que era lo último que quería comentaros, la Compañía Nacional de Electricidad de la República de Irlanda ha informado en un comunicado de que la tormenta ha producido daños generalizados, extensos y sin precedentes a la infraestructura eléctrica. La empresa ha advertido de que tardará aún varios días en restablecer el suministro en todo el país. En fin, como veis, cosas de la inestabilidad del jet stream. Será una oscilación dentro de la normalidad climática, será un tipping point que reaccionar la especie humana. Ay, Joan. Pues sí, son cosas de la inestabilidad del jet stream. Pues sí, precisamente por eso, esto es de lo que estamos hablando. Y esto lo explica muy bien, fijaos, lo explica muy bien ¿cómo se llama? Peter Wadhams. Mirad, Peter Wadhams, le tengo aquí, voy a enseñaroslo. Se llama... espérate, que no he puesto yo aquí. Si no pongo esto, desaparezco. Sin más. Mirad, este hombre es Peter Wadhams, mirad, que tiene una entrevista maravillosa que os recomiendo que la veáis. Como veis son 3/4 de hora, tiene subtítulos perfectamente traducidos al español. Bueno, lo de perfectamente ya sabéis que es un pelín relativo, ¿no? Pero sí, se puede entender fácilmente. No tiene desperdicio. Como veis, este buen hombre que tiene aquí esta imagen de abuelo sabio, pues es un físico
Oceánico de Oxford y es la máxima autoridad mundial en el derretimiento del Ártico, ¿no? Puesto que, mira, Peter Wadhams lleva investigando desde 1970 el deshielo del Ártico, desde 1970, ¿no? Contando con que yo tengo, con que yo nací en el 68, pues fijaos, con 2 años ya estaba este hombre en el Ártico viendo cómo las capas de hielo se estaban debilitando, ¿no? Lo cuenta muy bien, que era lo que quería, lo que quería comentaros. Lo cuenta perfectamente cómo el Ártico se está calentando 4 veces más rápido que el resto del planeta y la jet stream, la corriente en chorro, que comenta aquí vuestro compañero, la corriente en chorro es la que separa, acordaos que lo comentamos las células de Hadley, cómo se van separando esas corrientes en chorro, separan zonas de la atmósfera. En este caso está en la tropopausa, pero vamos, se separan grandes zonas. La zona de masas frías de aire de la zona de masas templadas es la que corresponde a la jet stream, que es la que está sobre nuestras latitudes, al chorro polar, al jet stream polar. Esta es un río atmosférico que va de oeste a este, siguiendo el giro, como el giro de la Tierra, ¿no? Como la rotación de la Tierra, y esa corriente en chorro es como un río atmosférico que separa, como digo, las zonas polares de las zonas templadas y mantiene esto. Pero esa corriente en chorro, ese río, depende, la fuerza de ese río depende de la diferencia de temperaturas que hay entre el Ecuador y el polo, básicamente, ¿no? Y evidentemente, si el Ártico se está calentando 4 veces más, la diferencia de temperatura está disminuyendo, pues todo se está calentando, pero el Ártico se calienta 4 veces más, con lo cual eso debilita esa corriente en chorro, y al debilitarse la corriente en chorro empieza a hacer esos meandros como un río. Cuando el río lleva mucha corriente y tiene mucha fuerza, el curso es recto, pero cuando empieza ya en su curso bajo, empieza a merodear y empieza a hacer esos meandros, pues la corriente en chorro igual se va desestabilizando y va haciendo esto. A veces hablan también del vórtice polar, que es al fin y al cabo es el vórtice polar estratosférico, es del que depende al fin y al cabo la corriente en chorro, y todos estos fenómenos de estas nevadas tremendas son flujos de aire polar que se meten en zonas cálidas, y al mismo tiempo está ocurriendo lo que estaban diciendo, que es que sin embargo en Alaska han nevado 5 centímetros, o sea, en Nueva Orleans ha nevado 20 y en Alaska 5 centímetros. Entonces, esto es por esa desestabilización de esa corriente en chorro, ¿no? Esto lo explica muy bien, como digo, Peter Wadhams, que conviene que veáis esa conferencia. Bueno, no es una conferencia, es una entrevista que le hacen para montar un documental, pero es una entrevista íntegra que está muy bien y que es una persona a la que siempre merece la pena escuchar, porque estamos hablando de uno de los grandes sabios, de la persona que más conoce, la persona que más sabe del derretimiento del Ártico, como os digo. Si bien es cierto que luego cuando habla de algunas soluciones o de qué es lo que él cree que debería hacerse o no sé qué, bueno, pues podemos estar ahí discrepando en algunas cosas y podemos asustarnos incluso con algunas de las propuestas. Pero en cuanto a qué es lo que está pasando en el Ártico y cómo funciona el Ártico, pues no hay quien le chiste. O sea, es palabra de Dios. O sea, es que no se le puede negar. Y entonces, viendo esa entrevista que se publicó la semana pasada, ha habido algunas cosas que me han hecho poner un poquito más los pelos de punta y quería comentároslo. Y es que varias cosas. Una primera es que este hombre dice que el derretimiento
es evidente que se está produciendo un derretimiento del Ártico, que no solamente el derretimiento de la banquisa, del mar helado, que parece ser que en verano es muy probable que ya incluso habían dicho este verano pasado que se podía considerar o que estaba llegando a estar deshelado, porque eso siempre son cálculos que se pueden establecer, que tienen un margen de error, ¿no? Pero aparte de la banquisa, como os digo, que es el hielo, la superficie del mar congelada, el hielo de casquete, de los casquetes polares, en este caso el hielo de Groenlandia, no del océano glaciar ártico, sino el que hay en Groenlandia, pues evidentemente también se está deshelando. Y eso es lo que él, por cierto, dice que en el IPCC también comenta, igual que decía Peter Kalmus, que se había sido demasiado optimista y tal, pues con el tema de la elevación del nivel del mar, Peter Wahams nos hace una reflexión aquí diciendo que cree que se ha sido demasiado optimista y que además se supone que no estamos preocupándonos por ese derretimiento que se está produciendo y que de Groenlandia, y que la elevación del nivel del mar no va a seguir un ritmo lineal, sino que va a seguir una dinámica exponencial. Y ya sabéis que las dinámicas exponenciales, que son así, cuando empiezas no te das cuenta, y cuando empieza a ascender ya olvídate, porque es un acantilado prácticamente recto y ya tienes, o sea, cuando eres consciente, estos fenómenos de retroalimentación positiva que llevan a dinámicas exponenciales son muy peligrosos, porque cuando te das cuenta de que la situación es grave, ya es muy difícil que tenga remedio. O sea, ya prácticamente estamos con el agua al cuello. Entonces, una de las cosas que estaba comentando él es esto. Asegura que precisamente decía que cuando estamos en una dinámica exponencial y miramos hacia atrás, lo vemos todo plano y tranquilo, pero que cuando nos damos la vuelta y miramos hacia el futuro, vemos un acantilado, y eso es tremendo. Y estamos ahí. Dice que en 20 años, en 1 o 2 décadas, no ha dicho más, el mundo va a ser completamente distinto. Lo que yo me lo haría pensar, o sea, pero completamente distinto. Está hablando de que para 2100, para finales de siglo, la elevación de los mares estará entre 1 y 2 metros, y probablemente más cerca de 2 metros que de 1, y que no estamos haciendo nada para ello, y que además no es lo mismo prepararse para la subida de 1 metro, preparar defensas para proteger 1 metro de elevación del mar, que para 2 metros. El coste, pues podéis suponer que un cálculo rápido puede estimarse que probablemente sea el doble construir 2 metros de protección que 1 metro, ¿no? Entonces, que deberíamos estar mirándolo, deberíamos estar preocupándonos en toda Europa por esa elevación de los mares para finales de siglo, y deberíamos estar haciendo ya algo. Pero además del tema de la elevación del mar, que es bueno, que parece ser, fijaos que hubo mucho alarmismo en su momento, fue una de las primeras cosas que plantearon cuando sacó el documental que sacó Al Gore hace unos años con el y luego se había visto, ay, ¿dónde está? Y todo esto que ocurría, y no ha ocurrido nada, y no sé qué. Bueno, pues Peter Whatham dice que no es que no esté ocurriendo, está ocurriendo, pero que no nos estamos dando cuenta, y cuando nos queramos dar cuenta va a ser demasiado tarde. Lo de los 20 años, en que lo repite varias veces en la entrevista, y me parece contundente. Me parece que decir que en 20 años el mundo es otro, que ya estamos cambiando, estamos en ese proceso de cambio, y que en 20 años va a ser todo muy distinto, pues es que lo estamos viendo, y por qué está el mundo tan revuelto como está, ¿no? O sea, la situación, sabemos que es una policrisis, no es simplemente una crisis climática, ¿no? Es una crisis climática, crisis ambiental, crisis energética, crisis de recursos. Estamos llevando al planeta al límite, ¿no? Y debemos cambiar
urgentemente, porque en muy poquito tiempo las cosas van a cambiar y están cambiando ya demasiado rápido. Una de las cosas que me ha hecho poner los pelos de punta de lo que decía Peter Wadham es que me recordó algo que hemos comentado también en algún Café Conciencia. ¿Os acordáis cuando hablamos del fusil de clatratos, de los hidratos de metano, de estos, el hielo congelado con metano en su interior, ¿no? El del famoso de que lo hemos comentado en el permafrost, como cuando se deshiela el permafrost se libera el metano y por lo tanto ese metano tiene gran poder de efecto invernadero y entonces hará que se derrita, que se caliente más y se calienta más, se derrite más, es decir, ese ciclo de retroalimentación positiva con el permafrost, pues Peter Wadham nos hace en 2 ocasiones también, comenta con sus colegas, hace referencia además a investigadores rusos que evidentemente en el Ártico pues los rusos tendrán algo que decir también, ¿no? Y que investigadores rusos y él coinciden en ver un riesgo muy grande que hay de que la plataforma costera en el Ártico, los sedimentos que hay en el fondo del Ártico, en las partes profundas, pues probablemente sigan congelados, pero dice que los que están cercas, en las aguas someras, en las aguas muy cerquita de la costa, en las plataformas costeras, esos sedimentos con esos clatratos parece que corren un serio riesgo de deshelarse súbitamente y que lo que sus colegas rusos y él habían estado viendo es que han estado modelizando y ven que hay un riesgo por lo menos, o sea, no sé, no veamos las probabilidades, pero con que exista la posibilidad deberíamos plantearnos hacer algo, ¿no? Hay un riesgo muy grande de que se produzca un deshelado muy brusco de ese permafrost de aguas someras y que se libere tal cantidad de metano tan rápido que produzca una elevación de la temperatura de 6 grados en 1 o 2 años, dice. 6 grados en 1 o 2 años. No sabemos, o sea, es que eso sí que sería mucho más catastrófico que todo lo que estábamos hablando. O sea, fijaos la que tenemos ahora mismo, la desestabilización de la jet stream, cómo tenemos huracanes cada vez más bestias, tormentas cada vez más brutas, granizos cada vez más gordos, inundaciones bestiales, sequías brutales. Y encima, y llevamos, como digo, suponiendo que sea 1,74 lo que ahora mismo tengamos, en 150 años, imaginaos lo que pueden ser 6 grados de elevación en 1 o 2 años. Es algo impensable, es totalmente catastrófico y brutal. Y solamente que la persona que más sabe del deshielo del Ártico nos comente y nos alerte sobre este riesgo, sería para hacerlo, para hacerle algo de caso, ¿no? Y para plantearnos qué es lo que estamos haciendo y qué podemos hacer para evitar esto en la medida de lo posible, ¿no? A mí me espeluznó la velocidad del cambio, de la elevación de 6 grados en año y medio, en 1 año o en 2 años. Yo era consciente de lo de la liberación de los clatratos, pero no sabía no tenía la idea de que podía ser algo tan brusco y tan repentino. Es una burrada. Ya nos da igual, exacto. Ahí tienes toda la razón. Que están comentando en el chat que con 6 grados de entrada ya nos debe dar igual. El humano no puede subsistir en este planeta. Esa es la cuestión. Si eso es así, olvídate todo, todo se va al carajo, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso no ocurra, pero solamente que nos planteen esa situación. Yo no suponía, no era yo consciente de que ese fusil, fíjate que hablaban de la hipótesis del fusil de clatratos, como que se disparaba, pero es que no sabía yo que el zambombazo del fusil era tan potente. Me ha asustado, pero ha habido otras 2 cosas más que me han asustado en las últimas cosas que he visto. Ni que nos invadan hace falta, Fer, tienes toda la razón. No hace falta ni que nos invadan, ¿no? Ya vamos a estar invadidos, ¿no? Hay otras 2 cosas con las que últimamente me
me ha costado también, o ha tenido un puntito más de profundidad mi ecoansiedad, ¿no? El fusil de Clatratos que nos comentaba Peter Wadham. Y otra, mirad, hay unos... Bueno, no hace falta que lo pongamos, lo comentamos aquí. Hay una entrevista que hacen, bueno, os la enseño, mirad, bueno, os enseño, es una entrevista en YouTube, con lo cual es la entrevista que hacen aquí. Mirad, es interesante, Jesse Damiani hace este podcast, o no sé si es un podcast o no controlo yo bien estas terminologías, pero bueno, hace un programa en el que entrevista a gente interesante. En este caso, entrevista a dos científicos, a Wayne Carton y Andreas Malm, que son dos científicos suecos de la Universidad de Lund, era, ¿no? Sí, mira, Wayne Carton es profesor especialista en ecología, política y sostenibilidad ambiental, y Andreas Malm es profesor de ecología humana. Ambos en la Universidad de Land o de Lund, porque no sé cómo se dice, digo Land, pero es sueca, con lo cual no sé si se dirá, probablemente se diga Lund. Es una de las universidades, aunque a nosotros no nos suene, parece ser que es una de las universidades más prestigiosas y más antiguas de Suecia. Y estos son dos de sus profesores y activistas también climáticos. Y en la entrevista que les hacen a ellos, en la entrevista que les hacen, eh, hay varias cosas que comentan que me hace, como digo, aportan un puntito más de profundidad a mi ecoansiedad, ¿no? Y una de ellas es que bueno, hay una realidad, y es que aunque paremos ahora mismo de emitir, cosa que es impensable tal y como está el mundo, pensar que paremos, qué es lo que deberíamos hacer, pero aunque dejásemos de quemar combustibles fósiles y de emitir, por lo tanto, más CO2 por la quema de combustibles fósiles, sabemos que el CO2 permanece activo en la atmósfera entre 50 y 200 años. Entonces sabemos que aunque dejásemos de emitir, todavía seguiría el calentamiento, porque no va a ir desapareciendo y no va a dejar escapar el calor hasta que baje la concentración de CO2, ¿no? Entonces, ante este riesgo, se está planteando, porque siempre están hablando de la captura de carbono. Mirad, la captura de carbono, la mejor captura de carbono se llaman bosques, se llaman bosques de kelp, se llaman bosques de posidonia, se llaman corales, se llaman cianobacterias. Esos son las verdaderas tecnologías de captura de carbono. Lo que habría que hacer sería intentar restaurar estos ecosistemas para darle más capacidad de resiliencia a nuestro planeta, que nos va la supervivencia en ello, ¿no? Pero, como os digo, ante el saber que aguanta lo que aguanta el CO2 en la atmósfera, hay quien está planteando que no vale solamente comparar, pero y están buscando, y cada vez se va a hablar más de ello, y están empezando a hablar, a oírse voces hablando de proyectos de geoingeniería solar, en la que se me oye muy bajo, vaya, es que me está, no sé si se me oye, espero que se me oiga. Bueno, hablaría un poquito más alto. Es que si no, creo que le entra bastante ruido al micro. Si se me oye bajo, es una pena. Es que no, tengo que ver a ver cómo mejoramos la calidad técnica de esto. Pero como os decía, que lo que me estaba preocupando de lo que ellos decían de la geoingeniería solar, están hablándose cada vez más de soluciones de geoingeniería solar, de que de alguna manera, bueno, realmente, pero no es, esta geoingeniería solar no es algo que estén solamente pensando locos, ¿eh? En el CSIC de aquí también se está investigando y colaborando con posibles proyectos de geoingeniería. Ahora, la geoingeniería
es jugar un poquito a ser dioses, ¿no? Se está planteando de alguna manera que aviones suelten en la estratosfera aerosoles, que liberen aerosoles lo suficientes como para que esos aerosoles hagan de pantalla y refleje la radiación, parte de la radiación solar que llega a la Tierra. Y eso se sabe que sí, según parece ser todos los experimentos que están haciendo en laboratorios, etcétera, etcétera, todas las pruebas parece ser que sí que puede ser efectivo en cuanto a enfriar la Tierra. Ahora, estamos hablando de poner una capa en la estratosfera, en una capa en nuestra atmósfera de aerosoles que impida que llegue la radiación solar a la Tierra, ¿no? Reduzca la radiación solar que llega a la Tierra. Y eso estamos hablando de un impacto a nivel climático global, a nivel planetario. Y si algo tenemos claro, y esto es lo que comentan estos dos investigadores de la Universidad de Lund, es que lo que sabemos de la geoingeniería es que no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que los científicos dicen es que evidentemente tienen todos muy claro que tendrá efectos secundarios hacer eso que no conocemos, pero nadie niega que los tenga. Y lo que pasa es que no sabemos cuáles serán, pero con lo cual estamos jugando con fuego, ¿no? Y no solamente jugamos con fuego directamente con lo que ocurra, con taparlo, sino que si somos capaces de enfriar con unos vuelos de unos aviones la Tierra, eh, ¿vosotros creéis que algo nos va a parar para no seguir metiendo y quemando más y más y más y más y mandar más aviones para que se enfríen? ¿Cuánto vamos a tardar en tener al final la Tierra? ¿Qué vamos a tener? ¿A oscurecer la Tierra alrededor? Porque vamos a seguir quemando y a seguir emitiendo mucho más CO2. Entonces, lo que comentaban ellos además es que se sabe que esos efectos, que lo que se sabe es que serán cuanto más tiempo duren esos aerosoles o más tiempo se esté haciendo, porque claro, esto hay que ir emitiendo, serían vuelos que prácticamente continuos para que siempre hubiese esa capa de aerosoles, ¿no? en la Tierra. Aparte del gran coste que esto tiene, es que los efectos, pues, ¿qué puede salir mal, no? ¿Qué puede salir mal? Pues si resulta que es que estamos calentando demasiado esto, bueno, pues vamos a enfriarlo. Vamos a enfriarlo, pero ¿qué nos va a impedir que todavía calentemos más todavía porque somos capaces de enfriar más? Y en el momento, y si de repente no se puede enviar esos aerosoles, ¿qué ocurrirá? Y hablan del efecto como si abrieses la puerta del horno, ¿no? Es que es eso. O sea, tienes el horno y de repente abre la puerta y te viene todo el calor que has ido acumulando ahí, que no se está viendo porque lo estás tapando porque estás impidiendo que entre esa radiación solar que luego no escapa, que es la que se produce en el efecto invernadero, ¿no? Entonces, fijaos, el tema de la geoingeniería, y además hablaban clarísimamente estos, porque bueno, son muy rojeras además, y que por supuesto con Trump pues no están muy contentos, y se nos ponen los pelos de punta diciendo a ver si es que ahora no sería tan raro, ¿no? Que un Trump o un Musk se les ocurriese la feliz idea y encima fuesen de salvadores del planeta por enfriarnos de esa manera y mantener todavía el business as usual, ¿no? En fin, son dos de las cosas que me han hecho concebir el sueño más difícilmente, no conciliar el sueño. Concebir, por Dios, es que perdonadme, pero es que estoy un poco en horas bajas. Bueno, otra de las cosas que quería comentaros, mirad, hay otra entrevista interesante que he visto. Oh, ¿dónde estamos? Esto que se me va. Otra entrevista, vamos a ponernos aquí. Otra entrevista interesante, mirad que una entrevista no, es un programa que hace, se llama Count Everything, mirad, y es un científico que
comenta cosas y las comenta bastante bien. Y en este caso quiero que, porque además de que me preocupe la geoingeniería, de lo que locos como Trump o Elon Musk pueden estar planteándose a este respecto, hay una nueva corriente últimamente muy de moda en toda Europa, en toda la extrema derecha europea, que es hablar de remigración. Y remigración básicamente es lo que quieren decir es deportación, es volver, o sea, deportar a los migrantes. ¿Y por qué están poniendo tan en boga ahora el tema y por qué están dando tanto la matraca con esta palabra de remigración? ¿Por qué nos ponen de nuevo el tema de las migraciones en mente? Pues mirad, en este programa que se llama pues eso, un siglo de migración, ¿no? Mirad, es este investigador, que además lo comenta y lo documenta muy bien. Mirad que aquí tiene, y os lo pongo para que cuando la gente, porque uno de los problemas es que tenemos un aluvión de información y no sabemos distinguir la que es buena de la que no es buena. Aquí, mirad, te comenta perfectamente y te deja aquí en la descripción de dónde saca la información, ¿no? Del informe del IPCC, como veis, todo de agencias de la ONU, ¿vale? De Nature, de publicado en Nature, en fin. Y mirad lo que 4 cosas que comenta aquí que se ven directamente sin escucharlo, pero es una revisión de qué es lo que se sabe, qué es lo que la ciencia nos ha dicho y que entre otras cosas, y entre ellos, entre otros documentos científicos, el IPCC hace hincapié en ello, en las migraciones debidas al cambio climático, cómo se están aumentando y cómo van a evolucionar en este siglo, ¿no? Dice, el impacto del cambio climático desplaza alrededor de 20 millones de personas al año ahora mismo, ¿no? Que para 2050 se cree que serán cientos de millones al año los que necesiten desplazarse por cuestiones climáticas. O sea, hoy día ya estamos hablando de que ya hay 20 millones de desplazados climáticos por año. Y que para 2100 3/4 partes del mundo, de la gente que hay en el mundo, sufrirá por el cambio climático si no puede desplazarse, si no puede desplazarse. Porque una de las cosas que comenta en este programa hace toda una revisión muy interesante de las perspectivas en las que se va a tener que mover la gente y de qué zonas del planeta van a tener que deshabitarse y de por qué se están dando estas migraciones y cómo hay migraciones por causa del clima que pasan más desapercibidas, porque cuando hay una catástrofe o cuando viene un huracán y hay que desplazar a la gente, o hay unas inundaciones y entonces se desplaza también a la gente o se cambia de lugar de residencia, o por una gran catástrofe de este tipo, eso es momentáneo, pero hay otras que son más paulatinas y que se van produciendo. Él comentaba, por ejemplo, dice, pues hay migraciones del campo a la ciudad, por ejemplo, que se van produciendo porque el campo empieza a ser menos productivo, las sequías hacen que y al final hay menos trabajo para la gente en ese campo, tal, y entonces eso provoca determinados desplazamientos. En fin, que me preocupa que estén hablando de remigración y de por lo tanto, de, estemos planteándonos todavía, estamos complicando tanto el mundo y encima vamos a impedir que la gente se mueva. Vamos a tener que movernos y vamos a tener que movernos más de lo que creemos. Y algunos de los que ahora estamos pensando que vivimos en unos países maravillosos o que de aquí no ocurrirá y somos bien emigración en vez de que se vaya de aquí, pues no vamos a estar libres. Nadie sabe, en esta inestabilidad climática que estamos creando, no tenemos nada seguro. Y como decía Peter Kalmus en la carta, no hay lugar seguro.
no sabemos. Lo único que podemos y que debemos hacer es hablar, es vernos, es estar, es comentarnos y es de nuevo organizarnos y cooperar entre nosotros para estar prevenidos ante soluciones mágicas de geoingeniería que se estén planteando algunos iluminados, porque la ciencia lo plantea como posibilidad, no sé qué investiga, pero dice, hay que investigar mucho más, hay que ver, hay que ser prudente, no sabemos. Pero cuidadito que las cosas pueden cambiar muy rápidamente en muy poquito tiempo, ¿no? Y no es casualidad que este auge de la extrema derecha esté poniendo el foco en las migraciones, porque se sabe que estas migraciones van a ser mucho más abundantes. Pero es que ya mismo, o sea, es que cuánto va a tardar en que se desplacen millones de personas. Se está deshelando los glaciares del Himalaya. Si se deshielan los glaciares del Himalaya y hay más de 2.000 millones de personas que viven de los regímenes hídricos que proporcionan esos glaciares, no va a haber movimientos, no nos va a afectar. En fin, espero bueno, pues son unos puntitos más que debemos tener en cuenta, y espero que nos demos cuenta de que hay otras cosas que hacer. Porque si no lo hacemos, si dejamos el maldito business as usual, el business nos está matando. En fin, se me oye muy bajo, como me decían. Espero que no os haya deprimido más de lo necesario, pero bueno, pues más que nada es casi compartir esta zozobra que me genera a mí la situación actual, ¿no? Y cuál es la deriva que estamos llevando y cómo se está complicando todo muy rápidamente y muy peligrosamente. Salgamos, hablemos con nuestros vecinos, volvamos a conocernos y recuperemos la calle y el contacto, porque es lo que nos va a salvar, la interacción entre nosotros. En fin, nos vemos. Lo vamos a dejar ya porque ya estoy desvariando por completo. Nos vemos el último viernes de febrero. Espero que sigáis bien. El que tiene ecoansiedad, hablarlo no deprime, porque en realidad la gente de alrededor no quiere hablarlo. Pero habrá que hablarlo. O sea, es que no quedan más narices. O sea, es que hay que enfrentar la realidad, ¿no? O sea, yo no tengo la culpa de que esto esté ocurriendo, pero lo que creo es que debemos ser conscientes de lo que está viendo, porque es que se nos va a manejar. Y una de las cosas que siempre decimos y que todos los científicos están pidiendo desde el primer momento es exigir que nos digan la verdad, exigir que no se mienta. Porque ya eso, o sea, no pueden darnos la solución, o sea, no pueden tratarnos como a niños y manejarnos y darnos la solución, no. Tenemos que ser conscientes de lo que hay, que no nos oculten la realidad por dura que sea, y veremos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Pero para poder ser libres tenemos que tener el conocimiento necesario. No se puede ser libre sin conocimiento. Nos vemos el mes que viene, el último viernes de febrero. Hasta entonces, café conciencia.